Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Bagdad, no es Kuwait City, no es Haifa, no es Washington, pero bueno, de todos esos sitios vamos a hablar. Y vamos a hablar, pues, de sitios que casi no tienen nombre, que son todo, que es una planicie arenosa y que no se sabe hacia dónde va uno ni cómo orientarse. De todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la guerra del Golfo, de esa guerra que, bueno, algunos vivimos así casi siendo niños y apenas teníamos memoria, pero bueno, pues que la verdad es que después tuvo sus consecuencias. Bueno, no, a lo mejor no es una guerra consecuencia de la otra, pero bueno, de todo eso debatiremos. Vamos a hablar de la guerra del Golfo y de por qué se causó y bueno, que fue realmente yo creo que la primera guerra moderna así casi contemporánea, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Tony, que todos ya lo conocéis, se ha hecho un habitual entre nosotros. ¿Qué tal, Tony? Muy bien, Goyix, ¿y tú? Muy bien, aquí, como podemos, con ciertas dificultades técnicas, pero bueno, solventándolas, como hicieron los americanos en ese momento. Bueno, a Tony sabéis que lo podéis seguir en Twitter, es Lord Cirencester, y pues nada, que yo animo a seguirle porque realmente da unos datos impresionantes. Y bueno, y unos links, y bueno, el otro día me pasaste un link de un documental de combates aéreos que me quedé alucinado. La verdad es que no he podido prestarle demasiada atención, pero por falta de tiempo, pero la verdad es que me ha impresionado. Yo no sabía que hacían documentales de tanto detalle, vamos. En fin, muchas gracias, Tori, por lo que me enviaste, ¿vale? Y bueno, también tenemos a nuestro naganista preferido, a David. Bueno, buenas tardes. Antes he dicho buenas noches. Pues no sé, buenas tardes. Ya no sé ni dónde vivo. Buenas tardes, David. No sabes el uso horario ni qué es. Ya, ¿no? No, Hola, Zulu. Me he perdido totalmente. Ya sabéis que David lo podéis buenas. Lo podéis seguir en Twitter en @DavidNagan. Y nada, él escribe poco, pero cuando escribe siempre algo bastante particular. Siempre rusadas y cosas de estas. Pero bueno, como el tema preferido tuyo. En fin. Bueno, y ya sabéis que nos podéis seguir a nosotros tanto en Twitter en @Istocast o en las páginas que tenemos en Facebook y en Google+. Por supuesto también en istocast.com. Y pues nada, pues deciros que ya prácticamente hemos cumplido un añito. Parece que no, pero el tiempo pasa. Y esto que empezó así como si fuera un hobby rodando, pues mira, aquí estamos la verdad es que con mucha satisfacción. No esperábamos tanto, no sé si llamarlo éxito, pero sí que ha salido bastante bien. Entonces pues, nos congratulamos de ello, porque hace casi un añito pues nació esto y esperemos que dure bastante más tiempo. A ver qué tal sale. Ya sabéis que podéis dejarnos audios, iremos incluyéndolos en los distintos Histocasts según nos vaya tocando o el tema sea pertinente. Y nada más, así que vamos a empezar y a mí me gustaría preguntaros antes de nada si recordáis la guerra del Golfo, porque tiene varios nombres. Yo la llamo la guerra del Golfo, otros la llaman la primera guerra de Irak. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo creo que es más pertinente llamarle la guerra del Golfo. Esto viene un poco a colación de lo que yo decía antes, en plan, una guerra fue consecuencia de la otra. Yo, en mi humilde opinión, yo creo que no. Yo creo que la guerra del Golfo es un conflicto independiente, aunque haya sido contra la misma nación y el mismo gobernante. No sé cómo lo veis vosotros, venga. Yo creo que lo de la sección de guerra del Golfo directamente viene de que estuvo en conflicto prácticamente desde el año 1980 con la guerra Irán-Irak. O sea, en ese momento también se llamaba guerra Irán-Irak o guerra del Golfo. Por tanto, cuando empezó la guerra de la coalición contra Irán, se la empezó a denominar también como segunda guerra del Golfo. Por tanto, no digamos que el nombre al final con el que se ha quedado ha sido ni para ti ni para mí, como guerra del Golfo. La guerra de la coalición por la liberación de Kuwait. Uh-huh. ¿Y tú, Tony, qué opinas? No, para mí eso era siempre la tormenta del desierto. Yo era
tan pequeño cuando hubo todo esto, yo me lo mirabas todo, pues, no sé, como todo pequeño conflicto así, como si fuera una especie de juego, de videojuego. Sí, tú lo recuerdas así un poquito. Uh-huh. ¿Y tú, David, cómo lo recuerdas? Bueno, pues yo más o menos lo que recuerdo de aquella época era sobre todo por la televisión y por los periódicos, que parecía que aquello iba a ser una guerra total. O sea, yo tenía familia en Torrejón de Ardoz y estaban súper preocupados por si podía haber algún problema de que bombardearan la base o alguna cosa por el estilo. O sea, nadie tenía la sensación de que eso fuera a ser una guerra localizada, una guerra que fuese en otra parte del mundo. O sea, todo el mundo venía con la conciencia de la Guerra Fría y de que aquello iba a ser un conflicto internacional. Uh-huh. Yo sí que recuerdo que era un poco... La gente sí que estaba un poco alarmado. El ABC, en fin, me vais a perdonar esta licencia, pero la tenía como un centauro, porque yo me acuerdo de la portada de ABC que siempre eran fotos, o sea, la portada era una foto entera, ¿no? Y te ponían ahí unas cuantas letras, y todavía la hacían la portada en blanco y negro, y me acuerdo que eran las fotos de dos cazas volando, y era como así súper bélico, ¿no? Todo aquello, y estaban ahí pues muy flipadas con el asunto. No sé si miedo, pero vamos, tú me habías contado, David, que incluso no sé si era en el país, que estaban los tíos ahí bastante preocupados. Sí, bueno, había un alarmismo total. O sea, si tú veis en la hemeroteca de los periódicos de la época, había un alarmismo social con la guerra tremendo. O sea, nadie sabía por dónde iba a salir la cosa. Incluso se hablaba de que si el ejército español entraba, que si se podía desertar, un montón de cosas que... O sea, no había una conciencia como de lo que posteriormente empezó esta guerra, que fue, digamos, los primeros conflictos localizados. Uh-huh. O sea, políticamente, en un lugar concreto. Guerras regionales que se llaman, y había como esa sensación de guerra total, de que iba a estar la sociedad incluida en una guerra. Esto venía, pues, prácticamente Irak. Los periódicos informaban de que era la cuarta potencia militar del mundo. O sea, un ejército brutal. Sí, que además había sido ahí pues potenciado por Estados Unidos, algo que ya hablaremos después. Además hay que recordar que España en ese momento, si mal no recuerdo, tenía las mili, es decir, que no era el ejército profesional 100% que es ahora, ¿no? Exactamente, y mandaron barcos, ¿no? Sí, mandaron creo que 2 fragatas. Y bueno, corbetas de estas pequeñitas. Mandamos 2 fragatas y mandamos a Marta Sánchez. O sea, tú fíjate que americanada, en fin, bueno, espectacular. Bueno, pues si queréis empezamos, y yo creo que podemos hablar un poco por los precedentes que se traen aquí. Irak viene de una guerra contra Irán. Una vez que Irán, si me equivoco me corregís como siempre, pero vamos, lo que yo tengo entendido es que Irán depone al Shah de Persia y empieza todo el tema del islamismo, algo que preocupa bastante también a las naciones, no solamente Estados Unidos, que deponen al tipo que ellos tenían, sino que lo consideran una amenaza ellos mismos y para las naciones árabes de alrededor. Hay que recordar que Irán no es cualquier cosa. Irán tiene mucha población y no es, o sea, y Estados Unidos coge y le empieza a potenciar a Saddam Hussein, a darle un montón de armamento para poderle hacer la guerra a Irán y mantenerlos a raya o intentar deponer al régimen que hay ahí en ese momento. Entonces, y ni aun así podían con Irán. Quiero decir que Irán no era cualquier cosa. ¿Cómo lo veis vosotros esa potenciación que hicieron de Irak? ¿Fue una medida inteligente o fue una huida hacia adelante que iba a crear más problemas? Yo creo que Estados Unidos tampoco se metió mucho en el tema. Fue más Saddam Hussein viendo la oportunidad de que le dejaron manos libres. O sea, Saddam Hussein, como presidente de Irak, tenía un problema geográfico que era la salida de su petróleo. O sea, la única manera de salir el petróleo de Irak era por un oleoducto a través de Siria, por el Mediterráneo, y la otra era por el puerto de Qasr en el Golfo. Si vemos un mapa, o sea, vemos que realmente la costa que tiene Irak es mínima, o sea, es simplemente la desembocadura del Éufrates. Por lo tanto, lo que pensó con este criterio, viendo que Irán estaba isla internacionalmente, era atacarla para conseguir más costa. Y aquí es donde empezó la guerra. Uh-huh.
No, ¿tú crees que ahí no tuvo nada que ver Estados Unidos a la hora de provocarle, incitarle a que atacara Irán? Pues realmente, armamentísticamente nulo, o sea, porque si tú ves el armamento que despliega Irak es sobre todo de origen soviético y francés. Uh-huh. No hubo aportaciones de armamento norteamericano para ese asalto. Uh-huh. Y nada, simplemente que Irán era un país, además, digamos que es un conflicto muy relacionado con el mundo árabe, porque Irán es chií, sí, y Arabia Saudí es suní. Y Irak, digamos que tiene un gobierno suní, pero tiene regiones chiíes. Uh-huh. Entonces se hacía como una sagra muy inestable. Por tanto, si te cuento a lo largo de la historia, siempre se salta contra uno de esos puntos. Uh-huh. Tony, ¿cómo lo ves tú? Porque esto la verdad es que deja en bastante mal lugar a los que dicen que es que Saddam Hussein fue muy apoyado por Estados Unidos y todo eso. Bueno, no hay que olvidar que Estados Unidos ya tuvo su primer tropiezo con los terroristas islámicos cuando tuvo el tema del secuestro de la embajada allá en Teherán. Yo me da la impresión a veces de que Estados Unidos tenía ganas de responder, pero bueno, hay un proverbio persa que dice que es bueno cazar la serpiente con la mano de tu enemigo. Y si no recuerdo mal, creo haber leído de que la idea inicial de Saddam cuando atacó Irán era hacer una especie de blitzkrieg o un ataque tipo como los israelíes durante la guerra de los 6 días. Uh-huh. Y Estados Unidos en su momento creo que hasta les dio cierta información de inteligencia de cuestión de campos aéreos iraníes o así. Pero claro, la aviación iraquí no era la israelí o la alemana o la Luftwaffe y los materiales, con lo cual los efectos de este ataque inicial iraquí fueron muy limitados. Uh-huh. David. Pues bueno, añadir, fíjate, como anécdota, sí que existe una cierta anchura de mano de Estados Unidos respecto a Irak, y esto lo vemos muy claro cuando se dio la batalla de los petroleros, aquella famosa batalla de Irán atacaba a los petroleros que pasaban por el Golfo Pérsico, porque un avión iraquí bombardeó una fragata, le lanzó misiles a una fragata norteamericana, la Stark, matando a 30 marineros. Fíjate qué agresión fue esta. Pues Estados Unidos aceptó sin ningún pábulo sus disculpas y no atacó ni intervino. O sea, sí que había cierta mangancha hacia Irak en ese conflicto. Uh-huh. Tony. Bueno, siempre el sumum de esta colaboración es esa imagen muy gráfica de Saddam Hussein dándole la mano al que entonces era el zar de Ronald Reagan en la zona de Oriente Medio, el señor Donald Rumsfeld, que después sería el ideólogo, una de las grandes mentes detrás de la Operación Libertad Duradera. Sí, qué curioso, ¿verdad? Sí. En fin. Bueno, eso es la guerra previa, que hemos evocado así. Bueno, digamos que ahí se desangraron bastante, que esa guerra dejó unas deudas en Irak terribles. No sé exactamente cuánto era, si digo una cifra me voy a equivocar, pero era una cosa terrible, unas deudas astronómicas para un país como Irak, que incluso teniendo petróleo, o sea, que está generando dinero día a día, incluso esa deuda era terrible a pesar de ello. O sea, que a pesar de tener petróleo no podían hacer frente a esa deuda. Y ello provoca la acción de invasión de Kuwait, porque Irak acusaba a los países árabes, al resto de países árabes, de que, claro, que habían abaratado el precio del petróleo y habían calculado que, claro, que por cada dólar que abarataban el precio del petróleo, en vez de encarecerlo, ellos están perdiendo cada año, no sé si eran 3.000 o 4.000 millones de dólares, una burrada. Total que dijeron, bueno, nosotros tenemos el 10% de las reservas, si nos hacemos con las reservas de Kuwait vamos a tener el 20% de las reservas mundiales. Y dijeron, pues aquí está el negocio, vamos a multiplicar nuestras ganancias por 2 y podemos encarecer encima el precio. Tony, ¿qué tienes que decir de todo esto? No, bueno, comentar de que yo buscando por ahí encontré unas cifras de 80.000 millones de dólares. No, perdón, 80 millones de dólares. 80 mil millones de dólares, sí, 80 billón. Entonces, los principales acreedores del gobierno iraquí
eran pues Arabia Saudí y Kuwait. Y bueno, en su momento, una de las principales bazas para la economía iraquí era la exportación de petróleo. La intención de Irak en su momento, en las reuniones de la OPEC, era mirar de encarecer el precio del petróleo para así a menor producción, pues poder recuperar mayores ingresos y recuperar su deuda más rápidamente. Entonces la época, si no recuerdo mal, el petróleo estaba a $18 por barril. Irak pretendía llegar a elevarlo a los $20, pero se encontró con la oposición de saudíes y kuwaitíes que se esforzaron por bajar los precios, llegando a dejarlo hasta $10 por barril. Claro, eso era una ruina. Una gran losa para la economía iraquí. Y aparte también había el tema de los pozos de Rumailia. Los pozos de Rumailia son unos pozos que había en Irak que los iraquíes decían que mediante unas técnicas de perforación especial, en vez de perforar en línea recta, perforando en diagonal, pues los kuwaitíes les estaban robando ese petróleo. Eso fue, en su momento Saddam pidió indemnizaciones al respecto, los kuwaitíes ofrecieron menos cantidad y bueno, al final eso fue una de las razones que desembocó hacia la guerra. O sea, uno de los detonantes, básicamente. Un caso belli. Pero vamos, que hay una acumulación de causas. Bueno, pues aquí tenemos al señor Saddam Hussein, que de repente, de golpe y porrazo, dijo, bueno, pues si es que estos tíos me están vacilando a mí o lo que sea, y es que yo tengo unas fuerzas enormes. Bueno, como dijo, como que creo que lo has dicho tú, ¿no? David, que has dicho que eran la cuarta potencia mundial en armamento, ¿no? Entonces... Sí, era el cuarto ejemplo más potente del mundo en ese momento. Claro, entonces dijeron, bueno, pues vamos a coger y dijeron, vamos a aplastarlos, porque es que estos no están tomando el pelo. Y de repente un día nos encontramos con que están invadiendo Kuwait, concretamente en agosto. El 2 de agosto de 1990 nos levantamos con que Kuwait es esto. Bueno, pues dices, bueno, pues nada, lo típico de estas noticias de golpe de estado o invasión y no sé qué, pues las típicas noticias que piensas que es poco y de repente sale Estados Unidos y no sé qué y se monta un cirio un pitote de la leche, ¿no? Porque dices, es Kuwait, ¿dónde está Kuwait? La gente no conocía dónde estaba eso, ¿no? Es una cosa, yo por lo menos cuando era niño, pues yo veía eso y me sorprendía bastante que los Estados Unidos de repente se pusieran tan violentos. Y es que, claro, a Estados Unidos no querían, entre otras cosas, bueno, no sé si habrá más cosas detrás, pero a Estados Unidos no le convenía que el 20% de las reservas mundiales estén en manos de un solo señor, básicamente. ¿Cómo veis vosotros la reacción de Estados Unidos y de la ONU? Porque el mismo día se hizo una resolución, la 660, en la cual se exige la retirada inmediata y se condena la invasión. Bueno, esto habría que entenderlo desde el punto de vista geopolítico. Ya estamos en el año 1990, en esta época, o sea, todo el bloque del este estaba cayendo a pedazos, había una anarquía tremenda y digamos que el único país superpotencia que en ese momento quedaba era Estados Unidos, o sea, Estados Unidos de pronto se vio con el papel, ya no tenía ningún contrapeso en el mundo que le pudiera frenar ni nada y tuvo él mismo que llevar todo ese sistema, o sea, toda la ONU, que creo que fue una de las pocas veces que hizo una resolución por unanimidad, o sea, fíjate, la antigua URSS cómo estaba, para no intentar intervenir en el conflicto con un supuesto aliado, como podía ser la Irak de Saddam Hussein. Sí, sí. Y entonces realmente fue el momento geopolítico, fue un momento geopolítico extraño, porque era una única superpotencia que, recordemos, venía de una serie de guerras, como fue la invasión de Granada, o la misma guerra de Vietnam, que estaba, digamos, un poco devaluada en lo militar, bastante devaluada. Y entonces, realmente, los enemigos de Estados Unidos no creían que tuviera ese valor para meterse en una, bueno, digamos, en una guerra de ese calibre. Incluso recordemos con Irán, como ha dicho antes Tony, con la crisis de los rehenes. Sí. De todas formas, es que yo he visto algún político de estos americanos, no sé exactamente cuál, que decía, es que no se le ocurrió invadirnos en peor momento para ellos. O sea, nos invade, yo que sé, 3 o 4 años, invade Kuwait, 3 o 4 años después, y a lo mejor hubiera sido distinto, o unos cuantos años antes.
sea, invadió en el peor momento, pero sin duda alguna, porque nosotros estábamos con un exceso de ejército, porque se había acabado la Guerra Fría, y ¿qué hacemos con estos soldados? Es como, no sé, como cuando terminó la reconquista en España, terminaron conquistando el Reino de Granada, y ¿qué hacemos con toda esta gente, todos estos soldados? Pues los mandaron a guerrear a Europa, a conquistar América con el descubrimiento el mismo año, no sé, o sea. Sí, un efecto guerra de Corea, podría decir, como cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Claro, entonces ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con esto? Pues tenemos que darles ahora mismo salida inmediata de alguna manera. Pues mira, pues justo Saddam les dio una excusa, ¿no? En fin, y quedan bien como diciendo, vale, ahora se ha acabado la Guerra Fría y ahora estamos nosotros aquí, pero y que les quede claro a todo el mundo. Tony. Bueno, Saddam, para mí siempre, más que un planificador tranquilo, era más un jugador. Decidió lanzar bueno, muy al estilo quizás Hitler. Él pensaba presentar hechos consumados, pensaba no debía esperar esta reacción por parte de la ONU y bueno, pues lanzó los dados y la tirada le salió mal. Y le salió bastante mal. Bueno, en la Segunda Guerra también creo que lanzó un desafío, o sea, es decir, porque la gente se piensa que era terrorismo, no sé qué, esa fue la excusa, pero en realidad la causa subyacente está por ahí y es otro órdago que les tira a Estados Unidos y en respecto a la venta de petróleo. Pero bueno, ya hablaremos de aquella guerra, haremos otro Histocast, pero vamos, ya lo podemos esbozar así. O si queréis lo decimos. ¿Os apetece que lo digamos? David, ¿por qué crees que hicieron la Segunda Guerra de Irak? O sea, la guerra de Irak. La guerra de Irak, la Segunda Guerra de Irak, sí. Eso fue una de las mayores sobradas que se han hecho nunca. O sea, realmente yo sinceramente creo que esa guerra se hizo porque no hubo constancia en ningún momento de lo de las famosas armas, bueno, las armas químicas, ¿no? De destrucción masiva. De destrucción masiva, las que buscaban, que nunca se encontró nada. Simplemente fue una venganza, yo creo que muy personal del clan Bush y sus intereses contra Saddam Hussein. Por todos los años entre las dos guerras, entre la guerra del Golfo, hubo una pequeña guerra de baja entre la coalición entre Arabia Saudí y Irak. Una guerra que consistía en de petróleo ilegal, digamos, en bombardeo de armamento ilegal dentro del territorio iraquí. Y realmente yo creo que fue una búsqueda de eso, de intentar anular ya el peligro iraquí para quitárselo de encima. Yo es que he oído por ahí que a Saddam Hussein se le ocurrió empezar a vender su petróleo, o sea, el petróleo de Irak, empezarlo a vender en euros y no en dólares. Y esa fue la verdadera causa de la intervención de Estados Unidos. La famosa teoría de lo del euro, en vez del petrodólar, el petroeuro. El petroeuro. Entonces, claro, eso Estados Unidos no lo quiso permitir y de hecho, en esa guerra, Francia se puso del lado de Irak, porque tenía muchos intereses ahí creados, aparte de lo del euro, en fin. O sea, que hay mucha historia ahí detrás. Pero bueno, que eso ya es tema de otro Histocast. Bueno, si queréis vamos a empezar a hablar de las fuerzas en combate, o sea, las fuerzas de los contendientes. Hemos antes apuntado, bueno, has apuntado tú, que era la cuarta fuerza, o sea, el cuarto ejército más potente del mundo, y Tony indicaba que era la quinta fuerza aérea del mundo, o sea, que no estamos hablando de que no era una tontería aquello. Así que, no sé, vosotros, ¿cómo veis? ¿Alguno quiere hablar de qué armamento y qué cantidad de tropas llevaban los iraquíes? El ejército iraquí, digamos que es un ejército que venía de un conflicto muy largo, un ejército sobredimensionado, o sea, tenía alrededor de 1 millón de combatientes. Digamos que lo que más destacaba del ejército iraquí era su fuerza aérea de las más modernas del momento, o sea, tenía Mirage F-1 franceses, MiG-25 soviéticos, también tenía MiG-29, MiG-23, o sea, tenía, digamos que un perfil de una fuerza aérea muy muy alto y con experiencia en combate. Y en lo que respecta a armamento terrestre, pues sí, también tenía un armamento terrestre bastante
moderno, tenía tanques 72, sobre todo en las unidades de la Guardia Republicana, que eran así las más de élite, y hay tanques pues ya más tipo 62 y tal, pero sobre todo modelos soviéticos, que era principalmente su proveedor. Tony, ¿quieres añadir algo de ello? Bueno, aparte de la cesta de compra de los rusos, también parte de sus unidades tenían el T-55 de los chinos, el tipo 69, y después, mirando datos, aquí me constan que en el momento de tormenta del desierto, los iraquíes presentaban 53 divisiones y 20 brigadas de fuerzas especiales. Además, también contaban con las 8 divisiones de la Guardia Republicana, de las cuales 2 eran blindadas, 2 mecanizadas y una de fuerzas especiales. Y a nivel de fuerza aérea, acabó la guerra Irán-Irak con 40 escuadrones, que eran un total de 530 aviones de combate. Hay que decir que también en su momento, para hacer una idea de la cooperación global que tenía Irak en su momento, antes de la tormenta del desierto, estaban trabajando con el gobierno, con fabricantes de armas brasileños, para desarrollar un proyecto conjunto de misil aire-aire, el AM-1 Piraña, que con el tema de tormenta del desierto quedó en el cajón. Sí, básicamente porque desapareció el arma aérea iraquí, ¿no? Directamente. Bueno, si queréis pasamos también a las fuerzas de la coalición, y aquí yo creo que tenemos que decir cómo se formó la coalición, porque entre que se inicia la operación Tormenta del Desierto y la invasión de Kuwait, pues pasaron unos meses, aunque actúan bastante rápido, porque si el 2 de agosto fue la invasión de Kuwait y el mismo día hacen fíjate, en la ONU, que se ponen todos de acuerdo de golpe, así, no sé, bastante curioso, ¿no? Que la unanimidad que hubo, el mismo día sacaron una resolución exigiendo la retirada de las tropas, la condena, etcétera. Y el 6 de agosto, o sea, 4 días después, ya sanciones. Y bueno, o sea, eso hasta que llegan al 29 de noviembre, que ya autorizan la acción armada para hacer cumplir la primera resolución para que se retiren de allí, pues ahí, o sea, pasan pues 3 meses, una cosa así, y en todo ese tiempo se forma la coalición, se forma esa coalición de estados árabes y también europeos como Francia. Bueno, los ingleses también, por supuesto. Nosotros colaboramos ahí con un par de fragatas. Es decir, que hubo ahí una labor diplomática muy importante a la hora de formar esa coalición. Y hay que decir que ahí tenían una serie de, pues, ¿cómo diríamos?, de condiciones para, por ejemplo, los árabes, por ejemplo, Arabia Saudí participó porque realmente estaba interesada. Pues ahí Arabia Saudí directamente cogió y puso una serie de condiciones. Por ejemplo, la no intervención de Israel. Eso a los países árabes lo tenían claro. No querían estar luchando hombro con Israel. No, por motivos obvios, ¿no? El objetivo era liberar Kuwait. También otro objetivo era no deponer a Saddam. Es decir, no consiste en asesinar, sino simplemente que se libere Kuwait y volvamos al status quo previo, ¿no? ¿Cómo veis todo ello? Y si queréis ya podéis decir las fuerzas que desplegaron las fuerzas de la coalición. Venga, ¿quién se atreve? Bueno, le cedo a Tony que empiece. Bueno, en principio, si no recuerdo mal, Tormenta del Desierto empezó siendo Escudo del Desierto, que fue, pues, en principio, desplazamiento de tropas americanas hacia Arabia Saudí para mirar de evitar que penetraran las fuerzas iraquíes hacia Arabia Saudí. Hubo unos primeros choques, si no recuerdo mal, por Kafji y así, pero se los consiguió mantener en raya. Y posteriormente ya fue cuando fueron llegando ya los contingentes. El contingente francés, que es la sexta división blindada ligera, y la primera división blindada británica, que eran, si no recuerdo mal, tropas que venían del frente del Rin. Hay un detalle que acabas de mencionar, el de, ¿cómo se llama? Escudo del Desierto, la operación Escudo del Desierto, porque realmente los iraquíes tenían intención de seguir avanzando, ya no se quedaban en Kuwait, sino que como que amenazaban a Arabia Saudí.
Sí, Saddam declaró una guerra santa, proclamó la yihad diciendo que se tenía que echar a los occidentales de los sitios sagrados del Islam e intentó seguir avanzando. ¿David? Sí, bueno, la operación Escudo del Desierto fue importantísima porque mientras se preparaba la coalición y se empezaba, digamos, a llevar las tropas y armamento a Arabia Saudí, digamos, los que se encargaron de montar la línea de defensa fueron los marines y la Armada norteamericana con sus portaaviones, que fueron los primeros en llegar. Y es curioso porque los marines en aquella época, el armamento que tenían los carros Sheridan, que eran carros que habían fracasado estrepitosamente en Vietnam. Entonces, de pronto se formó una primera línea de marines norteamericanos con carros Sheridan enfrente de los T-72 iraquíes. Imaginemos si Irak hubiera tenido un general, digamos, un poco excepcional, la que le podía haber montado a los marines norteamericanos. Tony, pero antes de que intervenga Tony, yo ya lanzo una pregunta. ¿Realmente cuál era la falla que tenían los Sheridan? Claro, los Sheridan, la falla que tenían, pues que eran tanques de aluminio, eran antorchas. y aparte que tenían un cañón que era un cañón que estaba diseñado para disparar proyectiles misilísticos. Por tanto, había que montar la munición dentro del carro para dispararla. Y atalante que era un tanque muy, muy ligero. Tony. No, en este aspecto los iraquíes no les faltaban Rommels porque toda la experiencia bélica que tenían previa, el empleo de los carros de combate, como los iraníes no contaban con una fuerza blindada significativa, Irak empleaba sobre todo sus carros de combate como una especie de artillería móvil o como una pisonadora contra oleadas de infantería iraní. Les faltaba este plus de experiencia de combate, que aparte también, si no recuerdo mal, por lo que leí en Osprey sacó un libro de la serie Duel, un T-72 contra Abrams, y explicaba de que el cañón ruso se desgastaba con mucha facilidad, requería mucho mantenimiento, y que se pensaba de que buena parte de el mal ratio de aciertos de los artilleros de carros de combate iraquíes se debía a que tenían los cañones muy, muy, muy desgastados por este rol de artillería móvil. Nos indicaba algo David, puedes decirlo, Sí, bueno, de que los carros T-72 cuentan con digamos, para mí es un defecto, aunque por su fabricación soviética lo consideraban algo necesario, que son cargadores automáticos para ahorrarse un tripulante que ejerza el cargador. Esto hace que, tenga un ratio de disparos más alto, pero realmente digamos que no pueden elegir la munición o no pueden reaccionar a tiempo respecto a las amenazas que se les vienen encima. Tony, tú querías... En esto del ratio, me parece, por lo que leí también en ese libro, en el choque inicial sí que es mejor el cargador humano, pues sé que hicieron cálculos y por cada proyectil que el cargador automático del T-72 podía cargar, un artillero humano me parece que conseguía 2 o hasta bien entrenado 3 proyectiles. Pasa que al final el desgaste humano hacía de que a la larga el cargador automático sí que consiguiera un mejor ratio de disparos. Pero bueno, que es como tú dices, que también fue una solución muy marginal y me parece también el problema era la escasa ergonomía de los carros de combate soviéticos. Bueno, pues ¿qué podemos decir? Aparte de lo del escudo del desierto, yo creo que ya podemos pasar a mencionar las fuerzas de la coalición, porque inicialmente se estimaron que Estados Unidos tenía que utilizar, no sé si eran 250.000 hombres o algo así, o 265.000, una cosa así, pero después con los diferentes planes se llegó incluso a considerar que tenían que ser el doble. Sí, yo creo que al final el despliegue llegó a ser 500.000 de soldados. Medio millón de soldados, ¿no? Ya, aparte pero se pensaba que iba a haber unas bajas terroríficas, o sea, se solía decir que en la primera semana de invasión iba a haber unas bajas de alrededor de 60.000 soldados. O sea, era una guerra total prácticamente. Mira, nos indica que Tony apunta 680.000. Tenía abierto el Osprey de ejércitos de guerra del Golfo y me pone aquí 680.000 tropas de la coalición. Sí. Bueno, y hay que decir que el peso lo llevan obviamente Estados Unidos,
Arabia Saudí también, que ya tenía todo, el armamento era todo occidental, Francia e Inglaterra. ¿Alguna nación me dejo por ahí? Egipto creo que también participó. Hombre, pues el Free Kuwait, o sea, Kuwait libre con su aviación y su resistencia. Y pues poco más, yo creo que fueron las que llevaron el precio principal de la ofensiva. Luego las demás naciones árabes prácticamente mantuvieron una neutralidad, excepto alguna, pues que se le ocurrió en el peor momento de decir lo contrario. En fin, que ya lo mencionaremos. Bueno, lo podemos decir ya, el rey Hussein de Jordania se le ocurrió en medio de la guerra ponerse del lado de los iraquíes, lo cual es un poco llamativo, ¿no? Yo creo que fue un poco, como tú dijiste, David, un poco de cara a la galería, ¿no? Hombre, claro, son países árabes. O sea, si tú ves el historial de Hussein de Jordania, digamos que es el rey perfecto para la zona donde está. O sea, está en la frontera entre Siria, Israel, digamos, Cisjordania e Irak, y claro, ahí tienes que saber muy bien de diplomacia. Sí, sí. Bueno, pues si queréis ya vamos a hablar, podemos hablar de la operación de Tormenta del Desierto. Vamos a mencionar cuándo se produce y cuántos días llega a durar, si queréis. Aquí, es que David también nos pasa información, ¿no? Entonces nos ha pasado la información que esto empezó el 17 de enero. Digamos que le dieron, creo que fue hasta el 15 de enero, le dieron un ultimátum los Estados Unidos hasta el 15 de enero para retirarse de Kuwait, y esperaron 2 días, y a los 2 días empezó la operación, ¿no? El 17 de enero de 1991 comenzó, y hasta el 28 de febrero. 28 de febrero duró. Tony, ¿tú querías añadir algo? Bueno, de parte de este tiempo ganado fue supongo que también, yo al menos una parte que recuerdo, la parte de los rehenes, de los turistas occidentales que estaban en Kuwait, que cogió las fuerzas iraquíes y que en su momento amenazaron con emplearlos de escudos humanos. ¿Y el tema ese cómo se resolvió? Creo que al final los dejó ir, me iba a hacer un gesto magnánimo y los dejó ir, si no recuerdo mal. Bueno, pues tenemos ese momento, el 17 de enero hasta el 28 de febrero, pues un poco más de un mes y 10 días, y que la coalición coge y somete a la quinta fuerza militar del mundo. Aquí en este tema, en de la operación de Tormenta del Desierto, propiamente yo creo que podemos decir, hemos mencionado antes la operación Escudo del Desierto, pero realmente la operación se centra en el plan Instant Thunder, que yo creo que no es una operación, porque no deja de ser más bien la teoría de cómo tenía que ser, en qué es lo que tenía que llevar el peso de toda la operación para liberar Kuwait. Y ese plan era un modelo teórico de cómo se tenía que hacer las cosas, y fue vitaminado por Barkov y compañía. En ese plan, que era un plan de ataques aéreos, o sea, la fuerza aérea la que llevaría el peso de la operación, consistía en 4 fases, creo que eran. La primera fase era eliminar el dominio aéreo, o sea, conseguir el dominio aéreo y eliminar cualquier tipo de resistencia o capacidad de reacción de la fuerza aérea o fuerzas iraquíes. La segunda fase de Instant Thunder sería conseguir unos objetivos de destrucción de infraestructuras, infraestructura de todo tipo, no solo, o sea, de comunicación, infraestructuras militares, infraestructuras, lo típico, ¿no? Lo que ahora mismo vemos en las guerras convencionales. Y luego la fase 3 sería de propio apoyo a las fuerzas terrestres. Pues apoyar
una vez que se hace la invasión terrestre, pues ir a apoyar y eliminar cualquier tipo de resistencia que pueda oponerse a los pues, por ejemplo, a los tanques. Antes he mencionado las infraestructuras y se me ha olvidado mencionar porque dentro de las infraestructuras que consideran de Irak, pues ahí hay que mencionar, pues podía ser infraestructuras eléctricas, o sea, cualquier cosa que le pudiera dar funcionamiento al propio país. O sea, que querían dejar el país paralizado y que no tuviera capacidad de respuesta de ningún tipo. Bueno, eso es básicamente, y luego ya está la operación terrestre. En esas dos patas se apoya la operación Tormenta del Desierto, la de Instant Thunder y la operación terrestre, que tiene también otro nombre muy no sé, llamativo, que es la de Sable del Desierto, ¿no? Yo creo que el 90% de la guerra de Irak en realidad es la primera, la de trueno instantáneo. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues totalmente de acuerdo. O sea, fue una operación aérea que fue súper exitosa. O sea, nunca se había visto nada igual. O sea, desde el minuto 1 de una guerra, recurrir al poder aéreo para doblegar un país y lograrlo. Porque, bueno, realmente luego la operación terrestre duró 3 días. Pero es que era digamos que Instant Thunder yo creo que fue el punto al que se llegó después de Vietnam, después de ver que las guerras sobre decisiones políticas no llegaban a ningún lado. Sí que hicieron una estrategia para no implicar fuerzas terrestres que causaran bajas y así que llevaran a una motivación política de participar, y sin embargo sí que se optó por la participación de la fuerza aérea. Y sobre todo también la inclusión a gran nivel de lo que eran las bombas guiadas por láser. O sea que digamos que se pasaba de los grandes bombardeos de alfombra hacia lo bestia a bombardear quirúrgicamente. O sea, todos recordamos aquellas imágenes de los búnkeres iraquíes volando por los aires, los puentes destrozados. Sí, o sea, fue una cosa tremenda. Esa famosa frase de nunca sabrán lo que les alcanzó. Pues esa famosa totalmente frase. Tony, ¿tú querías decir algo? Bueno, al hilo de frases también había esa gran frase de un jefe de fuerzas aéreas que decía que nuestras bombas son más inteligentes que nuestros estudiantes porque ellas al menos saben dónde está Irak. Qué grande. Bueno, la verdad es que muy bueno, bueno, yo creo que en este tema podemos hablar, y antes de pasar a explicar cada fase de la operación, porque cuando expliquemos cada fase es que se cumplió tal cual. O sea, una cosa es el plan y otra cosa es la operación, pero en realidad un poco más vitaminado porque fueron más días de bombardeos y ataque aéreo, pero básicamente se cumplieron estrictamente las fases y es un modelo a seguir, porque de hecho es un modelo a seguir actualmente a la hora de hacer una guerra. Fue un éxito en ese sentido. Pero antes vamos a hablar un poquito del general que estuvo implicado aquí, de los personajes, porque aquí hemos mencionado a Saddam Hussein, hemos mencionado a Bush, pero bueno, aquí tenemos también a un señor llamado Norman Svarkov. ¿Lo he dicho bien? Sí, Norman Svarkov. Norman Svarkov, que era el jefe del Ustencom, que es en realidad el mando central de las fuerzas estadounidenses, ¿no? Sí, el mando responsable de las operaciones en lo que era la zona del Cuerno de África y Oriente Próximo. Y vamos a decir que este señor estaba de retirada ya. En un lugar, un cementerio de elefantes, como dijo Tony, ¿no? Tony. Sí, era donde menos probable fuera tener problemas. Sí. Bueno, de hecho se retiró en agosto del 91. O sea, pues fíjate, si la guerra de Irak, o sea, se terminó el 28 de febrero, pues se retiró 6 meses más para disfrutar de la historia y ala. Bueno, que por cierto, el señor Svarkov murió hace como un mes, ¿no? Una cosa así. Sí, no fue hace mucho. Sí, fue hace poquito. Y bueno, él era plenamente consciente que ya, bueno, él estaba ya pues de retiro dorado, que eso fue un tema que estalló de repente, que nadie se lo esperaba, y él era plenamente consciente que los recursos con los que contaban no eran los mejores ni eran las mejores, o sea, digamos que no tenía el mejor capital humano en ese momento, ¿no?
y él acudió y pidió ayuda y le mandaron una serie de personajes que son conocidos como los Caballeros Jedi. ¿Os suenan los Caballeros de Jedi y todo esto? Pues eso, pues es bastante friki. Cogieron a estos caballeros y entre ellos es el general Svarkov. Propuso un plan y se presentó en la Casa Blanca, lo presentó otro famoso, Colin Powell, ¿no? El general Colin Powell. Colin Powell lo presenté como en plan, vamos a ver, para que lo rechacen, lo mejor es que lo presentemos, porque realmente el plan tenía muchos problemas. ¿Tú, David, querías hablar de ello? Sí, bueno, el plan que presentaba era básicamente un asalto frontal, o sea, un asalto estilo Primera Guerra Mundial, asaltar directamente las defensas iraquíes en Kuwait. Claro, los marines, que eran los que en aquel momento estaban ahí con su Sheridan en primera línea, ya estaban aterrados, pues aterraron el doble. Dijeron, ¿pero qué quieres? ¿Otro Taragua? Sí, y entonces fueron con ese plan. De hecho, no sabían cómo había llegado aquel plan a la Casa Blanca y por lo menos, bueno, Colin Powell lo presentó en plan de, bueno, a ver qué hacemos con esto. Entonces aquí intervinieron los civiles. Aquel momento apareció otro famoso de la guerra Irak posterior, Dick Cheney, que él pues se sacó otro plan de la manga, y su plan consistía, creo, Goyo, que era atacar directamente desde la frontera de Arabia Saudí a Bagdad. Sí, ir directamente a Bagdad, pero en realidad era hacer un señuelo para que las tropas iraquíes salieran de Kuwait, y en el momento que tienen que salir de su posición fuerte en Kuwait, pues ahí serían eliminados por la Fuerza Aérea. En eso consistía el plan. Pero yo creo que el problema de esa estrategia, si estáis de acuerdo, es que, o sea, generaba un frente móvil de 600 kilómetros de longitud. Claro. Total, pero tú imagínate, o sea, yo soy Svarkov, vale, estoy de retirada. Todo el mundo piensa que yo soy un elefante viejo que va al cementerio de los elefantes a morir, ¿no? Y de repente me llega un civil y tira a la mierda mi plan, que puede tener fallos o no, pero llega un civil y se mete donde no le llaman. No sé, que hace un plan militar un civil cuando yo he trabajado para toda la vida para este momento. Hombre, es que el plan de Svarkov realmente era un plan, yo creo que habían analizado, realmente lo hubieran podido llevar a cabo sin problemas, y de hecho si vemos posteriormente cómo fue surgiendo la cosa, prácticamente fue lo que se hizo. Pero así, mirándolo desde un punto de vista frío, sin saber lo que va a pasar, era un poco arriesgado. Entonces, la Casa Blanca, arriesgarse es una cosa que nunca le gusta. Sí. Sobre todo el señor Bush, porque Bush solamente cumplió un mandato, es decir, que le pilló el primero. O sea, le pilló el primero y no quería arriesgarse a perder el segundo. Porque si en el segundo le da un poco igual. En fin. Pues no sé si, Tony, querías añadir algo de este tema de los planes. No, a ver, hubo esta cierta disputa, entre comillas, Juego de Tronos, pero bueno, ya se sabe que a veces también, como decía Clemenceau, la guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de militares. Sí, claro. En fin, total, que al final Svarkov y Colin Powell, tú decías, David, que era más Colin Powell. Sí, Colin Powell realmente yo creo, de los mejores generales que ha tenido Estados Unidos, a nivel estratégico, porque al final paró un poco a Dick Cheney y cogió a Svarkov, y con él esbozaron lo que sería el plan definitivo, que fue el famoso gancho de izquierdas. El plan inicial decía que más o menos Estados Unidos necesitaba unos 250.000 hombres. El segundo plan necesitaba más hombres, pero iba a tener muchísimo menos bajas. O sea, era una cosa que no tenía nada que ver, y se basaba en el famoso gancho de izquierdas que después explicaremos. ¿Lo adelantamos ahora o lo guardamos para después? Yo creo que es mejor guardarlo para después, ¿no? Para dejar un poquito la emoción. Yo creo que sí. Bueno, pues si queréis vamos a pasar a hablar de la primera parte de la operación Tormenta del Desierto, que estaba concebido en el plan en el tercer plan, ¿no? que se presentó, y se basaba, como hemos dicho antes, en la operación Instant Thunder, en el plan de Instant Thunder, que básicamente era darle el poder, o sea, utilizar todo el poder aéreo para anular a los iraquíes, a las fuerzas iraquíes. Y
ese plan Instant Thunder pues empezaba con una primera fase pues de dominio aéreo, en el cual pues por ejemplo se atacaban todo el sistema de detección. Dentro de esa primera fase hay que decir que hubo un orden de ataque para coordinar toda la cantidad de fuerzas aéreas que había, y que unos salían y otros volvían, no sé qué. Creo que utilizaron hasta un superordenador que había en Estados Unidos para coordinar todos los vuelos y todo, preparar el plan perfectamente, planificarlo todo, porque si no era una cosa que era una auténtica locura. Había como alrededor de, creo que eran 650 salidas al día. Es que eso es una burrada. Es una auténtica burrada. Y bueno, hay que decir que empezaron con el tema de intentar anular el sistema de detección. Luego ya pasaron a otros objetivos, pero vamos a empezar con este y vamos a empezar con los protagonistas. ¿Quiénes fueron los que fueron a por el sistema de detección de radares? Los Tomahawk. Los Tomahawk, pero ¿es cierto que utilizaron? ¿Fueron antes los Tomahawk o fueron los F-117? Bueno, fueron los dos. El problema al principio era que había tanto miedo a la defensa de iraquí que realmente se intentó hacer un ataque a distancia. Entonces, aquí Estados Unidos sí que tenía un arma formidable, que era el Tomahawk. El problema del Tomahawk, ojo, era que necesita referencias a través del GPS. Esta fue la primera guerra en que se utilizó el GPS. Y fue importantísimo porque en el desierto no se podían guiar. Entonces, el Tomahawk, el problema que tenía es que las referencias en el terreno que había eran nulas en Irak. Y entonces, para lograr bombardear Bagdad, los hacían pasar por Irán, por una cordillera montañosa que había, para que tomaran referencias y pudieran caer sobre Bagdad, cosa que los iraníes no sé si se enteraron. No se sabe, pero si lo saben, poco podían hacer. Sí, miraron para otro lado y poco podían hacer, la verdad. Aquí este fue el momento glorioso de la Navy, pues desde sus cruceros y sus submarinos lanzando los Tomahawk, y luego también de aquel mítico bombardero, el B-52, desde las bases de Diego García. Todos los días salían varios escuadrones y lanzaban desde fuera de la capacidad radar iraquí los Tomahawk. Qué locura. Hay que decir que el Tomahawk se basa, aparte del GPS que ha mencionado él, y utiliza también, como ha mencionado, un sistema de reconocimiento de terreno, es decir, que corrige la posición de GPS con la propia información que va recabando él sobre el terreno que se mueve. ¿Qué pasa? Que en el desierto no hay nada que recabar, es todo plano, no detecta, o sea, no hay ningún accidente por el que guiarte, reconocerlo y seguir el camino, con lo cual tenían ese problema y querían asegurar el tiro, pues porque es que cada Tomahawk vale un dineral terrible. Querían asegurar el tiro y claro, lo tenían que mandar por, no me acuerdo cómo eran las montañas, cómo se llamaba, pero vamos, las montañas estas que de Irán que daban hacia Irak, pero vamos, sí, es lo que exactamente mencionas, pero es muy curioso el sistema que utiliza actualmente el Tomahawk, y en esa época es absolutamente revolucionario. Yo creo que a día de hoy está totalmente vigente, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. Sí, bueno, el Tomahawk, que yo creo que sí, Tony te lo podrá avalar igual, pero yo creo que es el principal arma ofensiva que tiene ahora mismo Estados Unidos. A mí me parece prodigioso, y te digo que yo trabajo con temas de sistemas de información geográfica. Me parece prodigioso. Me parece que está súper adelantado. Y con la tecnología de entonces, tú fíjate. En fin. Luego aparte de utilizar esas o sea, los Tomahawk y los F-117, que era la primera guerra en la primera prácticamente, creo que en Panamá ya los utilizaron, pero vamos, que era la primera guerra en la que se utilizaban así en plan de verdad, y era como el arma estrella de los Estados Unidos. Era lo que utilizaban para acojonar. Bueno, el F-10, bueno, perdona, Tony. No, simple, el F-117, bueno, el caza ya tuvo... Allí fue un poco su bautizo de fuego contra un enemigo con cara y ojos. Todo el sistema iraquí de defensa aérea estaba muy inspirado en los sistemas de Pacto de Varsovia, soviéticos y así. Y el hecho de tener este as en la manga, un vehículo totalmente con estas características de furtivo al radar, pues ya les dio una primera ventaja inicial. Uh-huh. Además que tenía sistemas de guía por láser, luego, o sea,
era absolutamente quirúrgico. No solamente es que no les pudieran detectar, sino que luego aparte tenían unos sistemas súper modernos para acertar 100% a los objetivos. Es decir, queremos destruir esto, lo destruimos de esta manera. Pero también me gustaría mencionar, bueno, David, ¿tú querías mencionar algo? Sí, sobre el F-17. Digamos que el F-17, para hacerse una idea, la imagen radar que tiene es similar a una pequeña gaviota, un pequeño ave. Entonces, los radares, de hecho, no lo detectan, vamos, lo ignoran como señal porque lo detectan más similar a un pájaro o una bandada de pájaros. Porque, claro, la velocidad también es un canteo. De hecho, el F-117... Si no fuera furtivo, sería uno de los aviones más mediocres que existen, porque tiene una velocidad máxima en torno a los 750 kilómetros por hora y luego, digamos que no tiene radar ni nada, o sea que prácticamente vamos, que lo deja todo a su furtividad. Sí. Furtividad que, por cierto, se le acabó en la guerra de contra Serbia. Sí, la guerra que derribaron a uno. La guerra de Kosovo. Que, sí, cierto, exactamente. Claro, ahí lo que dicen es que utilizaron varios radares para detectarlo. De esa manera sí que lo triangulan y sí que lo pueden cazar. Sí, ser. De hecho, el F-117 se le puede cazar con un radar especial, creo que tiene pero de ruso muy muy antiguo, de radares de los años 50, de estos para prácticamente controlar todo el territorio, pero que cuando se les enciende te dan tan cantidad de información que es muy difícil de procesarla, pero bueno, poco a poco sí que viendo las características furtivas le pudieron cazar. Uh-huh. Pues ahí tenemos al F-117 que yo cuando era pequeñito, o sea, lo veía y digo, bueno, esto es casi una nave espacial. Bueno, en fin, no era para tanto, pero impresionante. Pues de hecho hay algún relato en plan de los periodistas, dicen, sabían que estaban ahí, sabía que había algo porque lo oían como por la noche, pero no sabían qué era y dónde estaba y disparaban ahí a lo loco a ver si acertaban, hacían cortina de fuego y tal, pero la verdad es que esos relatos son bastante impresionantes. Además creo que es la primera guerra en la que tenemos imágenes en directo de los bombardeos y de las armas antiaéreas en directo. O sea, sí, ayer la CNN ya empezó a dejar su sello y su marca. Sí. Pues la verdad es que fue impresionante. Todo el mundo conectado con la CNN, es tremendo. En fin. Sí, aquellas clásicas emisiones desde las azoteas de Bagdad. Sí. Bueno, pues nada, a ver, ¿por dónde íbamos? Íbamos por los radares, la eliminación de los radares. Hay otra arma que utilizaron bastante. Bueno, cuando hablamos de eliminación de los radares, no solamente de los propios radares, sino de todos los sistemas para destruir, o sea, para controlar el sistema de radares iraquí. Es decir, porque otra cosa que decían es que el sistema de radares iraquí era muy bueno y muy redundante. Es decir, que, vale, eliminabas una cosa, pero había muchas formas de suplir ese elemento. Entonces ahí los Estados Unidos sí que tuvieron cierto problema, pero encontraron un arma que la tenían prácticamente como apartada, ¿verdad, David? Bueno, el misil HARM es un misil que se puede considerar más que un misil antirradar, incluso un misil antimisil, porque una de las misiones que tenía era aniquilar los míticos SAM soviéticos. O sea, el SAM lleva una guía de control radar activa, entonces el HARM funciona siguiendo ese pulso radar, buscándolo y chocando contra él. De hecho, los escuadrones encargados de eliminar radares se denominan en las fuerzas aéreas americanas los Whistle, que serían las comadrejas salvajes. Y estos escuadrones empezaron a formarse en Vietnam y claro, lo que hacían era sobrevolar el callejón de los misiles sobre Hanoi para activar las defensas aéreas que les lanzaran la mayor cantidad de SAM posibles para eliminarlos. Y así dejar pues camino libre a los bombarderos. Entonces en Irak pues utilizaron la misma táctica, esta vez con F-4F Phantom, pues armados con misiles HARM. Y los misiles HARM que se quedaban con la señal, la procedencia de la señal de radar y y ya lo detectaba y ya sí, tenía memoria incluso, o sea, aunque tú apagaras el radar, él te buscaba. Con lo cual, esto es una cosa que también he visto por ahí que decían, no, es que el problema es que ya no es que destruyamos el radar, es que muchos tenían miedo de ser eliminados y no encendían el radar directamente.
Bueno, y luego también está la versión británica del HARP, que es el Alarm, que es que los Panavia Tornados en Irak también hicieron bastante buenas actuaciones con este misil. Uh-huh. Sí que la Fuerza Aérea, no sé si la francesa, pero la británica sí que intervino con los tornados, eso sí lo he visto. Uh-huh. No sé si la francesa sí lo hizo. En fin, Tony, ¿tú querías...? Lo miras también. Uh-huh. Tony, ¿tú querías mencionar algo? Bueno, en el tema de lucha contra radares, bueno, aparte de lo que es la destrucción física, que era lo que vemos con los HARM y con los F-117, también había el tema del de una forma de sabotearlos, de interferirlos, es la palabra más exacta. Y en esto la Fuerza Aérea Americana tenía el F-111, que era una versión creo recordar, de un caza de superioridad aérea americano, algo anterior, al cual se le destripó de todo el armamento y se le puso dispositivos de interferencia, un radar creo que en la parte inferior, y aparte tenía una especie de dispositivo también en la cola, y era esto orientado pues a que en su momento estos aviones fueran volando por el alcance de los radares iraquíes, activaran sus dispositivos de interferencia y dejaran los radares ciegos para que en el hueco que dejaban los F-116 pudieran pasar y seguir haciendo sus misiones. Y de este F-111 uno consiguió un derribo cuando fue atacado por un Mirage iraquí. El Mirage intentó atacarlo, el otro hizo un viraje cerrado prácticamente a 5 Gs, mirando de evitar pues ponerse en la estela de los misiles, y se ve que cuando acudió un F-15 en ayuda del F-111, el piloto del Mirage se debió confundir tanto al notar la señal de que lo estaban iluminando con el radar, que chocó contra el suelo. Sí. O sea que perdió totalmente la noción de dónde está. O sea que vamos, que se distrajo básicamente. Se distrajo y bueno, imagino las velocidades que se desarrollan los combates ahora, si estás cerca del suelo es fatal. Sí. Hombre, con un F-15 iluminándote en su radar, susto muerte. Susto muerte. Exactamente. Bueno. También intervinieron los B-52 en bombardeos masivos, es decir, esos bombardeos de cortina. ¿Tú, David, sabes algo de ello? O sea, para eliminar aeródromos, porque otros objetivos eran aeródromos y sobre todo las pistas de despegue. Bueno, el B-52 se utilizó básicamente como vector de misiles de crucero. Uh-huh. O sea, realmente no creo que hubiera ninguna misión de bombardeo de alfombra. Pero a lo mejor al final de la guerra sí que pudo haber alguna. Pero las pistas, por ejemplo, las pistas de aviación se bombardeaban con unos contenedores especiales que había desarrollado, fíjate por dónde, la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica, que eran como unos pequeños contenedores donde un Panavia Tornado, sobrevolaba una pista, abría el contenedor y de ahí surgían multitud de pequeñas granadas que iban reventando la pista en diferentes zonas, dejándola inutilizable. Y muchas de estas granadas tenían una explosión retardada para que fuera imposible la limpieza o la reparación rápida. O sea, claro, para que no fueran ahí, porque te podía estallar ahí mismo y te matarte. Exactamente, para que no echaran cemento y pudieran ser en unas horas puestas en activo. La verdad es que qué inventos hacen los ingleses. En fin. Bueno, teníamos más objetivos, aparte de, bueno, la eliminación se siguió, por supuesto, primero los radares y después fueron a por la Fuerza Aérea, y creo que hay un par de anécdotas de esas eliminaciones de la Fuerza Aérea, porque sí que los iraquíes en algún momento sí que llegaron a intentar establecer combate, pero claro, peleaban casi a ciegas, no tenían apoyo terrestre de dónde estaba el enemigo, y entonces era como que los veían venir y era como tiro al pato. Tony, ¿tú sabes más de eso? Bueno, el problema que tenía los iraquíes era que dependía mucho de los sistemas de control desde tierra, los cuales, claro, una vez atacados por la fuerza aérea enemiga, pues tenían que volar por sus propios medios, por su propia visión. Y bueno, la fuerza iraquí, por lo que oficialmente solo tuvo una victoria,
fue curioso porque pese a que los mejores cazas eran los, como ha dicho David, los Mirage F1 y los MiG-29, esta victoria la consiguió un MiG-25 contra un F-18. Aunque también hay una victoria dudosa, hay un Tornado que según la Fuerza Aérea iraquí lo abatieron ellos, pero consta oficialmente como perdido en un accidente aéreo. Aquí ya es cosa de propagandas. Sí. Hay que decir, bueno, aparte de los Tornado y de los Mirage que utilizarían los franceses, ya hemos hablado de los iraquíes, los aviones que tenían, pero vamos a hablar un poco de los estadounidenses, de los míticos F-14 Tomcat y el F-15 Eagle. David, yo sé que estás deseando de hablar de ellos. Bueno, aquí hablando de los grandes interceptores, o sea, de aquel momento, el F-15, que yo creo que fue el caballo de batalla de la Fuerza Aérea Americana en la guerra. El Tomcat, digamos que fue menos, como es un avión embarcado, es un avión de la Navy, no hay unidades de la Fuerza Aérea que lo tengan, estaba más restringido a su uso, pues digamos, escoltando F-18 y A-6 en bombardeos más en las zonas costeras de cerca de Irak. Por tanto, tampoco tuvieron una gran oposición de lo que era la Fuerza Aérea iraquí, que se centraba sobre Irak, no sobre Kuwait. Y creo que en su haber de derribos tienen un helicóptero, creo. Sin embargo, el F-15 sí que estuvo haciendo las misiones de escolta pues de todos los aviones de reconocimiento, como los AWACS, los E-8... y también haciendo misiones de escoltas para sus hermanos, para los F-15 Strike Eagle, que son el avión de ataque por autonomía de Estados Unidos. Y bueno, también de los F-111, de los Ardabax, que es el hermano armado del F-111 del que hemos hablado. Y sí que tuvieron bastantes combates aéreos y bastantes derribos en su haber. Y digamos que tuvieron además combates aéreos míticos contra los MiG-25 y los MiG-29, que supongo que Tony conocerá mejor. No, en este tema de combates, ahí dentro de la serie llamada en inglés Dogfights, en castellano Combates Aéreos, hay toda una serie de un programa especial que son los Ases de Tormenta del Desierto, que tú partes de la premisa de que el combate aéreo, ¿no?, de que los americanos estaban en una superioridad absoluta, que era un tiro al pato, y ves que, bueno, la Fuerza Aérea iraquí demostró, hubo un par de veces que, bueno, no los puso contra las cuerdas, pero algún problema sí que fue dando. Sí. Eran diferentes enfoques los que tenía aviación iraquí. Tenía lo hemos hablado del MiG-25, que era un interceptor que destacaba sobre todo por su velocidad. Tenía el MiG-29, que era más avanzado, y también contaba con el MiG-23 Flogger, que, bueno, hacía un rol más de cazabombardero interceptor. Eran fuerzas aéreas acostumbradas a luchar en superioridad aérea. Evidentemente no estaban preparadas para luchar contra una fuerza aérea como la americana. Y bueno, al final de la guerra, los pocos supervivientes, si no recuerdo mal, tuvieron que ir volando hacia Irán para evitar que esos aviones fueran destruidos. Yo creo que esa anécdota sí que la he escuchado, que habían detectado que estaban despegando de los aeródromos, pero vieron que no se aproximaban hacia ellos, sino que más bien estaban rehuyéndoles el combate. Hombre, la táctica que tenían los iraquíes era buscaban hacerles caer en trampas, en campos plagados de SAN, o sea, llevar a un caza norteamericano, digamos, a las defensas de Bagdad para que lo derribaran las fuerzas antiaéreas. Yo, por lo que he oído, o sea, un piloto iraquí, desde que despegaba, tenía 4 minutos de vida. Eso es lo que vosotros me lo confirmáis, o sea, es bastante heavy eso, ¿eh? Hombre, yo sinceramente no me lo creo, te voy a decir por qué, porque digamos que Estados Unidos aquí en lo que respecta al arma de caza entró en guerra con un misil que es el Iron 7 Sparrow, que a mí no me gusta nada y que ya demostró que fallaba muchísimo en Vietnam, y aquí pues volvió a hacer de las suyas y digamos que no era un tiro un acierto como podría ser. Y a partir de esta guerra sí que se dieron bastantes fondos para el desarrollo del Iron Ram, que es ahora digamos uno de los misiles estándar, por ejemplo, que tiene España y que es buenísimo. Entonces realmente sí que o sea, la tasa de vida sería bajísima, obviamente, pero digamos que es más por el poder combinado de toda la fuerza aérea que por las luchas, digamos, de dogfight. Sí, en ese mismo programa se ve un F-15 atacando a un MiG-25, si no recuerdo mal, y le lanza 3 o 4 Sparrows y
Hasta que no llega el último es el que considera el blanco. Los demás los burla el piloto iraquí con sus virajes o tirando chaff, el aluminio para mirar de despistar las tiras de aluminio para mirar de despistar la cabeza inteligente del misil. Es que el Sparrow es radar pasivo, o sea, él va siguiendo el impulso radar del F-15, o sea, el que le va dando la guía. Por tanto, es mucho más lento que el Ian Rank, que ya es activo y sí que tiene su propio radar. Es curioso porque esos combates aéreos, fíjate que hemos hablado de los combates aéreos en el anterior Histocast, pero es curioso, ¿no? Que aún así haya, con tanto nivel tecnológico, aún así el nivel tecnológico falla y está en las manos y las oportunidades que pueda tener, por ejemplo, un piloto iraquí. La verdad es que no lo esperaba, la verdad. En fin. Bueno, si queréis podemos pasar a la siguiente fase de los ataques, que es directamente, esto ya va más rápido, que atacan, bueno, y en esta anterior fase ya intentan atacar supuestas instalaciones de armas químicas y no sé si biológicas, bueno, en fin, que la propaganda estadounidense dice que las ocultaban en zonas industriales, bueno, digamos civiles. Con lo cual, cada vez que destruían, por ejemplo, una instalación de arma química, resulta que los iraquíes decían que era una lechería, o sea, una fábrica de leche. ¿Vosotros qué sabéis de aquello? Sí, no. Adelante, David. No, hombre, yo simplemente iba a hacer mención de que los iraquíes, digamos que jugar una especie de guerra sucia con esto cuando en ciertos búnkeres militares sí que metieron población civil, que era para protegerla, sí, pero hubo aquel famoso incidente cuando una bomba guiada por láser mató a 400 personas dentro de un búnker. ¿Una sola? Una sola bomba, claro, el búnker hacía el efecto horno, claramente. ¿Tú, Tony? Bueno, uno de los objetivos que tenía muy claro la aviación aliada era la central, bueno, el centro nuclear de Osirak, que muchos os sonará porque fue el sitio ese que la aviación israelí, por los años finales de los 70, principios de los 80, la aviación israelí pues atacó por sorpresa, retrasando mucho tiempo el proyecto nuclear iraquí. Entonces, por lo que he podido mirar, consta de que hubo como 56 F-16 atacando esa zona y después, durante 3 días, F-117 iban también atacando objetivos allí. O sea, que era un objetivo prioritario. No creo que tuvieran infraestructura para desarrollar un arma nuclear de la nada, pero evidentemente pues te quieres cubrir las espaldas ante un futuro conflicto. Sí. O por si se alarga o lo que sea, nunca se sabe. En la guerra ya se sabe que una cosa es hacer planes y otra cosa es que te salgan rosarios. En fin. David, ¿tú querías añadir algo más? Sí, una curiosidad respecto al reactor nuclear de Osirak, y es que fijaos cómo son las cosas. Cuando Israel lo bombardeó, los aviones que hicieron el reconocimiento para asignarle el blanco, para saber dónde tenían que bombardear, para proporcionar las fotos aéreas, fueron aviones iraníes. En esta época estaba la guerra Irán-Irak. Irán colaboraba con Israel contra Irak para que no surgiera un poder nuclear. Sí. La verdad es que es curioso, macho, que los israelíes están metidos en todos los mejunjes. Bueno, también fue un favor por toda la movida esta de los Scud cayendo en las ciudades israelíes. Bueno, esa es otra cosa que vamos a contar. Porque entre la fase 1 y la fase 2, los iraquíes no se quedan quietos y utilizan un misil soviético, que la verdad es que está algo obsoleto. ¿Y qué hacen? Pues bueno, sí que hubo intentos incluso exitosos de atacar posiciones militares estadounidenses, pero su objetivo era más político y estratégicamente estaba mucho mejor elegido, la verdad. Hay que reconocerlo así, que fue atacar a Israel, porque una de las condiciones de la coalición era que Israel no podía intervenir en la guerra. O sea, no podía intervenir, claro, del lado de la coalición. Y entonces lo que hizo Saddam fue mandar misiles Scud contra
contra los israelíes y es famoso. Yo me acuerdo perfectamente que la gente, o sea, desde que se inició la operación Tormenta del Desierto, muy espectacular, pero hubo un momento en el que todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba con los Scud y todo el mundo hablaba de Israel, los ponía, les tiraban flores y les decían de todo para que no, realmente calmarlos y que no explotara la coalición en mil pedazos. ¿Vosotros veis que eso fuera una amenaza de verdad? Hombre, el misil Scud, vamos a hacer un poco un resumen de cómo es. El misil Scud es un misil balístico, o sea, es un misil que fue desarrollado en la Unión Soviética para lanzar armas nucleares. O sea, es un misil que llega a la estratosfera y cae a toda velocidad contra una ciudad, pues con una trayectoria balística, como si fuera una bala de cañón. Entonces, claro, realmente tiene poca precisión. Por tanto, cargado como estaba cargado los Scud con una cabeza convencional, no hicieron un daño tremendo en las ciudades. O sea, creo que el impacto más salvaje que fue mató a 6 personas o así. O sea, digamos que no era el arma tan temible como se la pintaba. El miedo era que la cargara con armas químicas. Imagínate sobre una ciudad como Haifa tirar una cabeza pues con ácido clorhídrico, alguna cosa de estas que matara a 30.000 personas. Entonces sí que olvídate. Ahí sí que estaban aterrados. ¿Tú, Tony, querías añadir algo de esto? Lo del ataque con más bajas, si no recuerdo mal, y aparte es el momento en que hay más muertos de la coalición por una acción única, fue cuando uno de los misiles Scud cayó sobre una base logística americana en Arabia Saudí, que me parece que causó 26 muertos reservistas, si no recuerdo mal, de Pensilvania al acto. Sí. Y ese fue... sí. No, que sí, yo recuerdo las imágenes esas. Lo de las 6 personas era en Haifa, creo que fue contra Israel. Cuando hablamos del Scud, hablamos de su némesis, de esos misiles que de repente sacan de la manga a los norteamericanos, que tienen solución para todo, y utilizan un misil que en realidad es un misil antiaéreo, ¿no? Para interceptar cazas o bombarderos enemigos. Utilizamos esto seguro que os sonarán, los famosos Patriot. Y si no suena es que sois muy jóvenes. El Patriot, la mayor vendida de humo de la historia. Sí. Amén. Bueno, porque incluso como anécdota, creo que hace poco España los compró también y ahí se han quedado. Es que sí, yo creo que sí, eso lo oí, que los habían comprado. Sí, algo de eso me suena. Los Patriot, la verdad es que la llevaron en plan como para calmar un poco los ánimos. Fueron recalibrados para intentar interceptar los Scud, pero realmente no tenían o sea, al principio lo vendieron que habían interceptado el 100% en 2 o 3 días de no sé cuántos que habían lanzado. Por cierto, que llegaban a lanzar, no sé cuántos lanzaban al día, lanzaban decenas de ellos al día, tengo entendido. Y luego al final del conflicto lanzaban uno al día y si tenían suerte. Pero vamos, que me refiero a los Scud, pero los Patriots cogían y realmente no era verdad que tenían una intercepción del 100%, que era lo que decían de los resultados que habían obtenido de intercepción de Scud. Bueno, me parece que habían llegado según el estudio que me consta, habían llegado a un 40% de ratio de éxito, que tampoco es allá, por decirlo literalmente, para lanzar cohetes. No. Pues en un estudio de, digamos, que hizo después el Congreso de Estados Unidos, viendo el gasto de los Scud, se había acreditado un misil Scud herido, o sea, dañado por un Patriot. Solo uno de todos los que habían dicho que habían derribado. Luego contaban también que los Patriot, a la hora de detectar cuál era el objetivo que tenían que interceptar, es que como los Scud se abrían y caían en muchos trozos, y claro, el Patriot tenía que detectar cuál era la carga explosiva de todos esos cachos que estaban cayendo. Entonces se volvían un poco locos y tenían que lanzar muchos Patriot para poder interceptarlo. Bueno, total que al final, como vosotros decís, sí, fue un poco de cara a la galería, intentar hacer algo, pero en realidad lo que Estados Unidos vio es que tenían que interceptarlos desde origen, y para eso mandaron también a fuerzas especiales a infiltrarse, que por cierto, muchos de esos de las fuerzas especiales fueron capturados o muertos en esas misiones. ¿Sabéis algo de ello? ¿Os suena? Sí, hubo varias unidades, sobre todo me suena a mí del SAS británico,
que pues a un estilo muy similar al de la Segunda Guerra Mundial, ahí con vehículos, con motocicletas o hasta vehículos todoterreno, pues se infiltraron allá por Irak, mirando de buscar los sitios de lanzamiento de misiles Scud, lanzaderas que hubieran por allí, y mirar de iluminar, bueno, para usar el término técnico, iluminarlos, sí, para que la aviación pudiera atacarles. Sí, porque había otro problema, que es que los Patriot no los lanzaban desde plataformas y se acabó, no, los lanzaban de plataformas móviles, es decir, un camión que cogía y lanzaba el Scud y se iba por ahí, se escabullía y al día siguiente lo lanzaba desde otro sitio, con lo cual no era posible cazar ese objetivo. Sí, en este aspecto también hemos de tener en cuenta que las tripulaciones de los Scud iraquíes tenían una experiencia. Hubo una fase en la guerra Irán-Irak que fue la llamada Guerra de las Ciudades, que fue básicamente por parte iraquí se dedicaron a lanzar misiles contra Teherán y ciudades importantes de allí. Y se decía de que si normalmente una tripulación convencional del Pacto de Varsovia requería 90 minutos para preparar el lanzamiento de un Scud, las tripulaciones iraquíes habían llegado a un nivel de pericia que en 30 minutos preparaban un lanzamiento. Y entonces, pues para mirar de combatir esto y para contrarrestar la movilidad de estas plataformas, pues esto se enviaron unidades del SAS y otras fuerzas especiales para mirar pues de encontrarlos, iluminarlos y que fueran destruidos. Y entonces el caso más conocido es el del equipo SAS, el Bravo 20, o el Bravo 20, que era una unidad de 8 soldados del SAS que acabaron siendo emboscados por fedayines. Entonces, si no recuerdo mal, hubo 4 muertos, hubo 3 prisioneros de guerra, y el último que quedó, que era el soldado Chris Ryan, protagonizó una hazaña que fue huir caminando por el desierto durante 300 kilómetros hasta llegar a la frontera con Siria. Uh-huh. O sea que escapó de aquí. Sí, consiguió escaparse, se ha dedicado posteriormente a la literatura, escribió su aventura, escribió también otros libros, y también, si buscáis por YouTube, hay una serie que se llama Policías de Élite, que está dedicada, pues hay un capítulo a a los federales mexicanos, sí, fuerzas antiterroristas de Sri Lanka, que lo protagoniza, él es el principal, el presentador y el protagonista de ese espectáculo. Uh-huh. Bueno, como Steven Seagal, ¿no? Es curioso, no sé. Eso me ha recordado, sí, Steven Seagal o Chuck Norris, pero la verdad es que el tío es un auténtico superviviente. Bueno, se nos está acabando el tiempo y nos queda bastante, así que vamos a pasar a la fase 2 rápidamente. La fase 2 es... ¿Quemamos Afterburner? Sí, hagamos Afterburner. Cogemos la fase 2, pues es atacar las infraestructuras, tanto instalaciones eléctricas, bueno, todo lo que podéis imaginaros, yo que sé, instalaciones donde tengan petróleo o combustible, toda la infraestructura, como diríamos, de país, ¿no? Para hacer que ese país no deje de funcionar en esos momentos. Entonces hay una serie de bombardeos, y yo que aquí quería destacar un poco los bombardeos con Tomahawk, pero que tiraban laminillas, no sé de qué material era, para hacer cortocircuitos y cortar la luz directamente. El grafito, las bombas de grafito. Sí. Esas las lanzaban sobre las centrales eléctricas y creaban, las cortocircuitaban. Sí, y quedaban totalmente inutilizadas. O sea, bueno, inutilizadas pero momentáneamente. Claro, es una cosa que dejaba a Bagdad a oscuras totalmente, con lo cual dejaba de funcionar la ciudad. La verdad es que en ese tema, pues sin tener que destruir la instalación, las dejaba inutilizadas, como tú dices. Uh-huh. Bueno, esa fue la fase 2, y luego la fase 3 fue la de apoyo a las tropas terrestres, y yo creo que aquí ya podemos entrar ya en la operación Sable del Desierto, que es la operación terrestre propiamente dicha. Que esa operación se inicia, o sea, se supone que se tenía que iniciar una vez que se acabara la fase 1 y 2, pero se inicia incluso antes, porque lo que quería Saddam es que los iraquíes, o sea, que la coalición se adelantara o provocarla para que dejaran de masacrarles de esa manera impunemente desde el aire. Entonces
hace una operación que es ataca a Kati, ¿no? Que está en la frontera, pues es una ciudad saudí que es costera con el Golfo Pérsico y está cerquita de Kuwait. Ataca ahí en plan a ver si a provocar a las fuerzas aliadas. Eso tú, David, lo conoces mucho mejor, ¿no? Sí, bueno, el objetivo de Saddam durante toda la guerra era porque él pretendía que existiera un síndrome de Vietnam dentro del ejército norteamericano, que digamos que hubiera bajas de soldados para que la opinión pública le retirara el apoyo al presidente en la guerra. Entonces lo que él buscaba ante todo era la guerra terrestre. Entonces lanzó una ofensiva sobre esta ciudad, sobre Khatji, una ciudad de unos 20.000 habitantes, pero que en ese momento estaba completamente evacuada porque estaba a escasos kilómetros del frente. Entonces pues la tomó y se atrincharon allí unas ciertas tropas iraquíes. Entonces digamos que se planeó un contragolpe. O sea, Arabia Saudí no quería tener una ciudad ocupada y de hecho pidió a los norteamericanos encabezar ellos el ataque. Esto digamos que reforzó mucho la confianza porque los americanos no confiaban en que Arabia Saudí realmente quisiera estar en la guerra y en primera línea. Y de hecho se llevó el ataque por apoyo de los marines norteamericanos y reconquistaron esta ciudad. Uh-huh. Pero bueno, hubo ciertas bajas, creo que hubo bajas de hasta 8 marines murieron en combate. Y bueno, aquí también se descubrió que los iraquíes no luchaban hasta la muerte, no se pretendía, o sea, tenían la sensación los mandos norteamericanos de que se iban a encontrar prácticamente con un Stalingrado en cada ciudad. Uh-huh. Y sin embargo no fue así, o sea, fue un primer contragolpe y se retiraron rápidamente del frente y de hecho bastante se rindieron. Uh-huh. Sí, además, bueno, después lo hablaremos, pero hay anécdota bastante... Vamos, que los soldados iraquíes no querían morir así alegremente contra el ejército más poderoso del mundo, por ejemplo. Pero vamos, que no quiero desvelar anécdotas, pero bueno, que sí. Eso lo pudieron haber tenido en cuenta para después, porque veremos que el plan que tiene Schwarzkopf junto con Colin Powell, pues flojea un poquito en su gancho precisamente porque no tuvieron en cuenta lo que había pasado en Khatji. Sobrevaloraron al ejército iraquí. Bueno, de hecho, cuando empezó la ofensiva terrestre, así como curiosidad, prácticamente Saddam Hussein había decidido evacuar Kuwait, o sea, se había dedicado a saquearla, la había dejado sin un duro y ya dice, pues bueno, total, ya que nos ataquen, si lo que queríamos lo tenemos. Uh-huh. O sea, cuando empezó la guerra, sí, no sé si me adelanto, pero fue con un ataque frontal directo de los marines. Y este primer ataque que hablamos de Schwarzkopf, de que les pareció una locura, pero que contra todo pronóstico sí que abrió brecha y destrozó las defensas iraquíes. Y empezó a avanzar hacia Kuwait. Hay que decir cómo estaban las defensas, cómo estaban las posiciones iraquíes, que es que en Kuwait estaban atrincherados, la línea más fuerte era la que tenían los soldados iraquíes con campos de minas en la frontera de Kuwait y Arabia Saudí, y ese era el frente más duro, ¿no? Y luego en la retaguardia al norte de Kuwait tenían a la Guardia Republicana, ¿no? La Guardia Republicana, que supone que era la élite del ejército iraquí. Luego los estadounidenses tenían tenían a toda la marina, el ejército de desembarco preparado para entrar por el flanco este, y luego en el sur, por supuesto, en esa frontera tenían un gran grueso de tropas y unas tropas que tenían en la retaguardia, que eran bastante numerosas. Esas hicieron un movimiento en un solo día, se recorrieron una burrada de kilómetros y aparecieron en la frontera de Arabia Saudí con Irak, pero todavía sin entrar, porque el plan era el siguiente. El plan era, como tú has dicho, atacar ese frente fuerte que es el de Kuwait-Arabia Saudí, que es el flanco, el frente sur. Lo que pasa es que esperaban que hubiera más resistencia, como te has dicho. Y claro, querían fijar las tropas. Claro, era fijar las tropas y con esas tropas que estaban en retaguardia, que aparecieron entre la frontera de Irak y Arabia Saudí, pegarles un gancho por el frente oeste o el flanco izquierdo un gancho, lo que es un gancho lateral, embolsarles y masacrar
destruir la fuerza, la resistencia en Kuwait. Lo que pasa es que el problema es que, como tú dices, fue demasiado fácil. Las tropas ya huían, nos entregaban. La Guardia Republicana tomó la de Villadiego, ya iban por la autopista y claro, ese gancho se tenía que haber adelantado de tiempo. Y aquí yo quería mencionar varias cosas, pero antes de mencionarlas quiero dejar que hable Tony, porque vamos muy rápido. Tony. Bueno, más que nada lo que tú comentas, añadir, pues bueno, la Guardia Republicana había sido la que inicialmente había llevado a cabo la ofensiva sobre Kuwait, y una vez pues habían ocupado su puesto, pues habían puesto los tropas regulares más reemplazables y mantenidos a ellos como reserva, que siempre es un plan estratégico con bastante sentido común. Sí, la verdad. No vas a dejar que te acaben lo mejor de tu ejército de golpe. Aparte del temor a una posible revueltas internas y así. Efectivamente. No, yo creo que la Guardia Republicana funcionaba un poco como cemento de las otras divisiones. O sea, sabiendo que los tienen retaguardias, no retrocedían. La Guardia Republicana demuestra el gran teorema de todo sistema tiránico, es que tú has de tener un ejército aparte de tu ejército. Exactamente. O sea, ejército NKVD, ejército Guardia Republicana, ejército Guardia de la Revolución Islámica. Un día quiero hacer un libro sobre el tema. Unas SS del desierto. Lo mismo. Sí. Pues hay que decir que cuando esa resistencia, que al final fue muy fútil, que de hecho contaban que entraba como cuchillo en la mantequilla, literalmente dicen eso, como cuchillo en la mantequilla, que es que llegaban los soldados iraquíes y decían, oye, que habéis tardado demasiado, le decían a los marines bueno, no sé si eran marines, pero vamos, los soldados norteamericanos decían, oye, que nos queremos rendir, y le besaban las manos. Y bueno, están todas las imágenes, las podéis encontrar en YouTube porque son bastante elocuentes, ¿no? Como curiosidad, o sea, hubo soldados iraquíes que llegaron a rendirse hasta drones no tripulados. Sí. Imagínate el señor manejando el dron con su cámara viendo cómo nosotros se rinden. Y pues nada, mandaremos a alguien. También hay que ponerse en el lugar de un iraquí. Y, o sea, dices que yo me tengo que ir a una guerra, pero una cosa es a Irán y otra cosa es que yo me tengo que enfrentar a la mayor potencia. Es que las posibilidades de ganar esa guerra no había. O sea, ¿saben lo que pretendía? Es que esa gente muriera y se llevara cuanto más por delante. Bueno, y en esa teoría también ten en cuenta un poco digamos, cómo es Irak. Irak, digamos que tiene 3 etnias principales, los suníes, los chiíes y los kurdos. La Guardia Republicana era principalmente suní, que era, digamos, la gente que sostenía a Saddam, y el ejército regular sí que está formado más por kurdos y por chiíes, pues que no, digamos que no eran muy de la doctrina de Saddam. Entonces, en cuanto la moral bajaba un poco, adiós. Claro. Bueno, ya vimos que bueno, aquí hay una serie de preguntas, que es que ¿por qué llegó tarde el gancho? El gancho funcionó, pero claro, podía haber embolsado a todas las tropas y todo, pero ¿por qué llegó tarde? Llegó tarde porque estaba planeado más tarde de lo debido, porque no habían previsto que se fuera a desmoronar. Llegó tarde porque se había estirado demasiado, y eso también es cierto, que ordenaron que se pararan porque había bastantes bajas, o sea, por fuego amigo. Claro, cuando hay muy poco fuego enemigo, hay muchas bajas de fuego amigo. Estas cosas suceden, o por lo menos la proporción no es más escandalosa. ¿Por qué falló? La verdad. ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, falló pues relativamente, vamos. Yo lo que veo es que en la teoría no falló para nada. En la práctica lo que pasó es que si tú vas a embolsar a un ejército en una maniobra perfectamente estudiada, pero ese ejército no se encuentra ahí, ¿qué vas a hacer? O sea, lo que pasó es que los iraquíes volaron de Kuwait. O sea, se retiraron a lo bestia. Entonces, fue un día de diferencia entre lo que se retiraron los iraquíes y lo que tenía planeado la coalición, ese famoso gancho de izquierdas. Entonces, cuando el gancho de izquierdas se llevó a cabo, pues que cogieron muy de refilón a lo que quedaba del ejército iraquí. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que todo ese ejército que se estaba moviendo por la carretera de Basora se encontró pues al descubierto. ¿Y qué es lo que pasó? Pues la gran masacre. Sí, la autopista de la muerte. Tony, ¿tú querías mencionar algo antes de entrar en la autopista de la muerte?
Bueno, primeramente, pues que el plan iraquí no dejaba de ser un plan muy rollo Primera Guerra Mundial. Se hablaba mucho de las capacidades defensivas, de la experiencia que tenían, pero claro, tú pones ahí, por mucho que te atrincheres en un desierto llano, la aviación siempre te acabará encontrando. Y también yo veo quizá una parte de este retraso en el hecho pues de que, hombre, después de, como hablábamos antes, del síndrome de Vietnam, había un interés en minimizar las bajas amigas. Yo por mi parte diría que es esto, más una política de contención, de no lanzar toda la carne al asador, sino que una vez esté la cosa más despejada, pues mira, ya avanzamos, nos ponemos las medallas con el mínimo de muertos posibles. Bueno, pues eso es. Bueno, ahí ya se acabó la guerra, básicamente, porque habían liberado Kuwait, vieron la masacre, porque ante la opinión pública, cuando salieron las imágenes de la autopista de la muerte, porque eso era una cosa atroz, era una autopista llena de, ya no hablo de cadáveres, sino de todo vehículos, bueno, panzurra, bueno, eso fue una absoluta masacre. A ojos de la opinión pública eso no estuvo muy bien visto. Y dijeron, bueno, pues se acabó, aquí se acabaron las hostilidades, Irak también aceptó todas las... Dijeron, no vamos a ir a más, ya nos ha quedado clarito lo que ha pasado. Bueno, total, que cada uno, o sea, se le impusieron una serie de sanciones a Irak y una serie de digamos, de como es de dominio aéreo, ¿no? De zonas de exclusión aérea. Sí, de zonas de exclusión. Las zonas de exclusión. Que bueno, después se las saltaron, había bombardeos de vez en cuando, en fin. Esas cosas siguieron pasando. Pero bueno, en ese tema, hasta ahí llegó la guerra. ¿Podemos hablar un poco de las consecuencias o de valoraciones sobre Svarkov? ¿Lo hizo tan mal? ¿Lo hizo bien? Algunos hablan que es un genio, otros dicen que no. ¿Qué opináis? Pues yo del general Svarkov, yo opino que fue bastante competente con todo lo que tenía. O sea, realmente le pusieron a disposición unos medios brutales para esta guerra. Yo creo que la gran sorpresa fue las pocas bajas que hubo, que era realmente lo que pedía la opinión pública y lo que pedían los países occidentales, la casi ausencia de bajas. Creo que las bajas más... digamos que el número de bajas más alto fue en el derribo o accidente, no recuerdo muy bien, de una C-130, que fueron 10 tripulantes. 14. O 14, exacto. Muy bien ahí, Tony. El servicio de documentación. Compuesto por Veramendi y Tony. En fin. ¿Tú, Tony, qué opinas? Bueno, yo soy de la escuela, me considero muy fan de Svarkov, o sea, a ver, independientemente de que tenía unas herramientas muy buenas, independientemente de que se enfrentaba contra un ejército que no era del tipo contra el que quizá se esperaba que luchara. Pero yo, pues hombre, me parece que la gestión que hizo, tanto a nivel de campaña como así, al final las campañas se miden por los resultados obtenidos y Tormenta del Desierto pues quedó como una operación de libro, que siempre fue mejorable quizá, pero los resultados hablan por sí solos. Bueno, la verdad es que no podemos decir que... Podemos decir que fue un éxito total, es decir, pues podía haber sido perfecto, pero es que el perfect, ¿cuándo se consigue? Es muy difícil. ¿Cómo se cumplieron todos los objetivos? Se cumplieron todos los objetivos en un tiempo récord y exactamente con el número mínimo aceptable. Con muy poquitas bajas, intervención mínima, muy quirúrgicamente. Además, se tomó nota de la doctrina que se iba a utilizar para entonces. O sea, pues yo creo que estuvo genial. La verdad es que se consiguieron todos los objetivos y consiguieron muchas cosas más. La verdad es que no estuvo nada mal. Y se dio salida a una serie de problemas que tenía Estados Unidos, que tenían que dar de baja muchas fuerzas y les dieron ahí su momento pues para intervenir y ya retirarse. Yo creo que no estuvo mal por parte suya. Bueno, la suerte que tuvo Svarkov, hay que decirlo, es que los políticos no interfirieron para nada en su gestión de la guerra, cosa que no pasó en Vietnam, que los generales que estuvieron allí eran con las típicas restricciones del combate aéreo, las restricciones a la hora de bombardear. Sin embargo, Svarkov tuvo las manos libres.
Sí, yo creo que es un tema que se tomó nota en plan, los militares hay que dejar a los militares en paz. Porque eso para mí es inconcebible lo de Vietnam, lo de que no entraran en combate con aéreo con las fuerzas vietnamitas, me parece absolutamente deleznable. No, tú imagínate una guerra del Golfo donde no dejaran que ningún avión entrara en el territorio iraquí, que cosas así, ¿sabes? O que en aguas iraquíes entrara, no se podía bombardear, no se podían poner minas, o que ningún tanque pudiera entrar a más allá, 100 kilómetros más allá de tal sitio. Entonces, claro, es horrible. O que no se pudiera utilizar el espacio aéreo iraní para lanzar los Tomahawk. Exactamente, o sea que cualquier restricción luego produce que la guerra se estanque. Uh-huh. Yo creo que Estados Unidos cambió y dijo, la diplomacia tiene que ser para calmar y llevar a cabo nuestros objetivos militares o lo que sea, así de claro. Yo creo que fue más la ausencia de la Unión Soviética. Uh-huh. Lo que pudo llevar a una guerra sin restricciones. Sí. Bueno, pues aquí yo creo que podemos hablar un poco de los... que algo hemos aclarado, pero podemos hablar un poco de una serie de preguntas que nos han hecho. Por ejemplo, había una pregunta en Facebook, ahora mismo no lo puedo mirar, no sé si la tienes tú, David. La pregunta esa que preguntaba si Saddam Hussein, que por qué no depusieron a Saddam Hussein si se quedaron a medio camino los estadounidenses. Bueno, sí, porque dejaron los americanos el trabajo a medio hacer. Y por qué, y si quería Bush dejarle una guerra en herencia a su hijo. Bueno, yo creo que dejar una guerra en herencia a un hijo... Eso me dejas patrimonio, dejas otras cosas, pero una guerra... Sí. Hombre, no sé yo si Bush padre sabía que Bush hijo iba a ser presidente algún día. Sí, me parece disparatado. ¿Y quién iba a decir que Bush iba a ganar unas elecciones? Pues mira, la ganó. O sea, con las papeletas mariposa, pero bueno. Claro, y sobre todo que Bush padre tenía que... Se supone que iba que querría ganar su segunda elección, ¿no? O sea, que esto no es tan fácil, es decir... bueno, eso de dejar una guerra en herencia me parece disparatado absolutamente. Y no, aunque da toda la sensación, ¿eh? O sea, porque digamos que padre e hijo se enfrentan al mismo país... Bueno, es una de esas casualidades de la historia, ¿eh? Sí, pero la diferencia es que a mí me parece, al menos, es que el padre en su momento fue un jefe de la CIA consciente de los riesgos de una acción armada y así, y el hijo, en cambio, hizo a Mili, sí la hizo, que ya habían dudas incluso en la Guardia Nacional, o sea, es un guerrero de sofá totalmente, sin ningún sentido de las implicaciones de geopolítica o de cálculo de bajas y de riesgos para poder llevar un asunto así. Pero Tony, y los halcones eran los mismos, o sea, ahí estaba Dick Cheney, ahí estaba Donald Rumsfeld, ahí estaba Colin Powell. Sí. Sí, pero al final la voz ejecutiva, es que yo lo digo, ¿sabes? El padre Bush era un coco, era un tío pues veterano de la Segunda Guerra Mundial, un tío que había estado allí en la CIA, una persona más consciente de los riesgos. Seguramente quizá también le plantearon cosas así, pero con mucho más cabeza y más calibrado que no el propio hijo. Sí, también eran mentalidades muy distintas. O sea, Bush venía de una función ejecutiva que era luchar contra la Unión Soviética como enemigo supremo. De pronto ese enemigo se acaba. Y claro, yo creo que seguía teniendo esa misma mentalidad de todo como muy limitado, siempre el equilibrio de poder. Sin embargo, Bush hijo ya no tenía esa mentalidad. Era más como Estados Unidos sobre todas las cosas. Tenemos la capacidad de hacerlo, es enemigo de nuestra seguridad y vamos a por él. Bush hijo tiene allí el PENAC, el proyecto para el nuevo siglo americano. Y claro, tenía la sensación de carta blanca, de puedo tirar millas y hacer lo que quiera. Después ya se han visto las consecuencias. Sí, ese es un daño irremediable que ha hecho a su país. O sea, su país después de Bush, Estados Unidos, tiene que recuperar muchísimo prestigio. Uh-huh. Bueno, hay gente que no opina lo mismo, pero bueno, yo me centro más en esto, en lo de la guerra del Golfo. Yo creo que hay cierta sensación en la gente como que se dejó el trabajo a medio hacer, pero es simplemente por desconocimiento, porque claro, si tú sabes que el acuerdo de la coalición, que a lo mejor en ese momento no era público, el acuerdo de la coalición es que se tenía que liberar Kuwait, número 1, que no interviniera Israel, número 2, y que a Saddam no se le podía tocar, pues entonces entiendes todo lo que pasó ahí. Todo lo que querían los objetivos de la coalición
se consiguieron, todos. Y con una baja, y con un número de bajas muy, muy pobre. Entonces, eso contesta la pregunta y también hablamos del éxito que pasa, ¿no? Yo creo que, como hemos hablado antes, está claro que fue un éxito total. Sí, era una época en que aunque parezca que no, sí se respetaban las resoluciones de Naciones Unidas. Sí, además. O sea, sí, porque es que, claro, yo lo volveré a decir, pero es que era una época donde estaba la Unión Soviética y Estados Unidos, y cuando uno se saltaba todas las normas, la otra iba a saco a por ella. Entonces sí que tenía mucho más prestigio el que tiene ahora. Uh-huh. Bueno, ahora las Naciones Unidas, bueno, aparte de las casos de corrupción, ya sabemos que alguna de las partes no lo cumple o hace algo flagrantemente y bueno, vamos a hablar de nuestro amiguito Vladimir Putin, que deja un rastro de radiactividad por toda Europa y aquí no ha pasado nada. Es que el Consejo de Seguridad se ha convertido en carta blanca total, o sea, China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia tienen ahí carta blanca, o sea, totalmente. Uh-huh. Bueno, vamos a ver con la siguiente pregunta que nos hace Jesús, que @Bucaner, nuestro compañero, y dice que, a pesar de que se ha negado en repetidas ocasiones, ¿creéis que se usaron armas químicas o biológicas por parte de ambos bandos? Yo lo que tengo entendido es que sí que, o sea, no sé si conocéis el síndrome del Golfo, una enfermedad que afecta a los soldados norteamericanos, pero está más producida por digamos, la munición de los A-10A, de los Thunderbolt, que era de uranio empobrecido. Y que al ser, digamos, unidades de apoyo terrestre sí que se vieron expuestos a ese uranio y pudo haber causado esas enfermedades. Luego también sí que, digamos que más que guerra biológica, yo diría que hubo una guerra ecológica, porque el desastre ecológico que se produjo con la guerra del Golfo fue terrorífico. O sea, la destrucción de las reservas de petróleo de Kuwait y medio Golfo Pérsico, o sea, inundado de petróleo, fue una imagen dantesca. Sí, porque a nadie se le olvida los pozos de petróleo ardiendo y esa nube negra que estaba ahí. Bueno, y luego que hay combates ahí debajo de esa nube negra que sabían que había fuerzas iraquíes ahí y no querían salir y les tiran o sea, que empiezan a bombardear así, rollo hundir la flota, y cuando les da uno salen disparados así como si fuera un enjambre de moscas huyendo, ¿no? No sé si conocéis la anécdota, seguro que sí. Esa de... No la conozco. Si quieres compartirla con nosotros. No, lo que había oído es que en uno de los combates, como eso ya habían incendiado los pozos de petróleo, estaban escondidos y claro, no podían visualizar bien al enemigo y sabían que ahí había una fuerza iraquí de tanques. Y el caso es que para acertarles lo que tuvieron que hacer es ir como en hundir la flota, ir tirando, bombardeando, hasta que dieron en donde era, dieron tocado, pero lo que pasó es que dieron tocado y fue como un enjambre, o sea, salieron todos para todos lados porque, vamos, que se sintieron atacados, dicen, ya nos han detectado, ya nos han jodido, y ahí ya sí que se los cepillaron a todos. Esa es la anécdota que yo conozco, pero vamos, es una anécdota más de dentro de los combates, no tiene nada, no es nada relevante, en fin. Pues sí, que los pozos de petróleo, esa imagen fue impactante. Decías que en fin, los ponías a pared y dices que mal, o sea, que estos tíos van y se ponen a quemar los pozos de petróleo simplemente por joder, básicamente. Sí, existe en Kuwait un yacimiento que está en el Golfo, mismamente, de plataforma sobre el mar, que se llama la Ciudad del Mar, que fue completamente arrasada. Qué locura. Vertiendo petróleo en el Golfo, fue tremendo. Luego hay otro tema que los norteamericanos inventaron cómo apagar, porque eso no había manera de apagarlo. Y los norteamericanos inventaron el tema de cómo apagar un pozo de petróleo incendiado, que hasta entonces no se había visto algo así. ¿Y lo conocéis eso? El método. ¿Con una explosión? Sí. O sea, que es dejarlo sin oxígeno, entonces el incendio deja de producirse. O sea, porque para que haya un fuego tiene que haber combustible, tiene que haber calor y tiene que haber oxígeno. Si no hay alguna de esas tres cosas, no hay incendio. Entonces lo que hicieron fue tirar una bomba, que se acabara el oxígeno en ese punto,
y entonces se acababa el incendio automáticamente, y así acabaron con las llamaradas esas de petróleo terrible. ¿Lo conocíais, sí o no? Yo lo había visto en algún documental sobre Alaska, que también tenían que cerrarlos así. Pero no sabía que habían bombardeado de nuevo los pozos de petróleo. Es un poco ahí matar moscas a cañonazos. A pero lo mejor bueno. no bombardear, pero sí que poner una bomba de un tipo ahí justo en el pozo y de esa manera lo apagan. La verdad es que eso es un tema curioso. A mí me sorprendió cuando lo averigüé. En fin. Sí. Bueno, pues ¿queréis hablar de algún tema más? ¿Hablar de Saddam o de cómo se pasaba de listo después en los años posteriores y de las consecuencias? ¿O creéis que ya esto está finiquitado? Hombre, quería, supongo que todo, dentro de todo el segmento de oyentes que tenemos también los aficionados a juegos de estrategia, y era dar una breve reseña de 2 wargames que hablan sobre este conflicto. Uno de ellos, si buscáis el Steel Panthers Main Battle Tank, que es una versión moderna del clásico juego a turnos Steel Panthers, los escenarios introductorios y muchos también otros escenarios que hay por allí son de Tormenta del Desierto. Llevas ahí un escenario en que llevas tanto tropas blindadas marines, escenarios a nivel táctico, choques unidades tamaño batallón, como mucho con mucho regimiento. Y después, si te os apetece poneros en el otro lado y poneros también en el lado de Saddam, tenemos el Panzer General 2. Hay un mod que lleva gente de los nuestros, que se llama el Cold War Mod, dentro de lo que son los Latin Generals. Entonces, en este Cold War Mod tiene una campaña que se llama Saddam's Gambit, el gambito de Saddam, que yo jugué en su momento y me lo pasé muy bien, pues es una campaña que te abarca tanto desde la guerra Irán-Irak como hasta la tormenta del desierto. Y yo son 2 escenarios pues, que bueno, me hizo despertar cierta curiosidad también sobre el tema. Bueno, ¿y tú has jugado también en la parte de tormenta del desierto por parte de los iraquíes? Jugué y bueno, básicamente con unidades blindadas y sobre todo con un gran gasto en antiaéreos. O sea, era en plan ejército que era un 40% blindados, infantería mecanizada, artillería y un 60% armamento antiaéreo. Bien hecho. Sí, yo en plan, como los egipcios en el 73, vendrá un avión, pero vamos, va a tener un comité de bienvenida. Bueno, pues yo creo que aquí lo podemos dejar y nada, agradeceros haber intervenido en el podcast, en el Histocast. Ya sabéis, Lord Cirencester, a Tony y a David @David Nagan también en Twitter, y yo soy Goyix, por supuesto, @Goyix_Salduero, y nos podéis seguir en histocast.com, @histocast en Twitter y las páginas de Facebook y de Google Plus. Así que nada, si queréis despediros, pues es el momento, chicos. Pues nada, buenas noches aquí ando. Ens veiem. Pues nada, venga, Semper Fidelis.